Mi existencia transcurría de manera completamente común. Tengo 40 años y estoy casada con Carlos. Además, soy madre de un joven. En la etapa de la adolescencia, mi estado de ánimo era bastante sereno, quizás incluso en exceso. Sin embargo, corresponderá a ustedes evaluar esa situación, aunque tengo la impresión de que mi juicio será negativo, lo cual no me preocupa. En resumen, mi hijo Luis, de 15 años, disfrutaba ir a la residencia de sus tíos, los hermanos de mi esposo Carlos. No tanto por ellos, sino por su primo Diego. Ambos jóvenes compartían diversas actividades propias de su edad. Los viernes solía visitar a sus tíos para encontrarse con su primo y disfrutar juntos durante toda la tarde, a veces incluso hasta el sábado al regresar del trabajo. Carlos solía llegar tarde, aproximadamente a las 11 de la noche esa noche del viernes. Mi hijo Luis fue directamente a la casa de sus tíos después de la escuela. Al no tener ocupaciones, opté por visitar a mi cuñada para entretenerme y al mismo tiempo estar al tanto de Luis, quien estaba con su primo Diego. Al llegar, los encontré conversando y a punto de marcharse. Entonces, estuve charlando con mi cuñada de diversos temas. Sin duda, ambas disfrutaríamos de una tarde de viernes con café y conversación. En medio de la conversación, mi cuñada sacó una botella de vino y así continuamos charlando de manera más amena. Como bien se sabe, el café y el vino no son comparables. Por lo tanto, nuestra conversación transcurrió de manera amena y entretenida, sin llegar al punto de estar completamente ebrias. Nos divertíamos mucho, riéndonos a carcajadas de las tonterías que decíamos. En ese momento, Luis y su primo Diego se despidieron rápidamente y anunciaron que se retirarían a la habitación. De cualquier manera, nosotras estábamos en sintonía y continuamos conversando como de costumbre. Tras haber ingerido una gran cantidad de bebida, era imprescindible dirigirse al servicio, mientras mi cuñada se dirigía a la cocina para hacer café nuevamente. En lugar de seguir bebiendo vino, subí las escaleras en busca del baño. Hallé la entrada, pero en realidad no pensé en llamar antes. Al girar el pomo, ingresé y me di cuenta de que fue un error. Tal vez se debía a la persistente influencia del vino que se desvanecía en mi mente, o quién sabe. Tuve que llamar a la puerta antes, pero en fin, al llegar, me encontré con Diego de pie frente al inodoro, usándolo. Como era de esperar, me encontré en una situación en la que no sabía cómo actuar. Lo mejor habría sido marcharme de inmediato sin pensarlo dos veces. Tuve que irme de inmediato. No logro entender por qué diablos me quedé allí parada como tonta, mirándolo, desconozco la razón, pero en un instante esos segundos parecieron interminables, ya que no podía apartar la vista de esa impresionante fuente de la que fluía una gran cantidad de líquido. Resultaba realmente asombroso. Me atrevería a decir que era sumamente admirable. Diego, mi sobrino, no podía apartar la mirada de ese gigantesco objeto. Ya saben a qué me refiero. Me siento confundida por lo que acaba de suceder. Repentinamente, Diego giró rápidamente y escondió al instante la criatura que tenía en sus manos. Confundida como estaba, no supe cómo actuar y lo primero que se me vino a la mente fue pedir disculpas antes de salir rápidamente del baño, por no encontrarme en plenas facultades mentales. Intenté abrir la puerta, pero me resultó imposible salir debido a lo reducido del espacio y a que la puerta se abría hacia el interior. Mientras trataba de abrir la puerta de manera adecuada, ésta chocaba conmigo y al mismo tiempo no dejaba de pedir disculpas. Repentinamente, Diego agarró mi brazo y me retrocedió ligeramente. Después abrió la puerta con calma y me tranquilizó. «Está todo bajo control, tía, no se preocupe». Al salir del baño, Diego se aproximó mucho a mí y me tranquilizó. «No se preocupe, tía. Sería ideal si cometiera errores con mayor frecuencia». Descendí velozmente por las escaleras. Lo ocurrido en ese momento fue totalmente inesperado y además, algo que no me resultó desagradable. Tal vez en otra ocasión habría regañado severamente a mi sobrino y le habría contado a su madre lo sucedido, pero esta vez no lo hice. Decidí no llevarlo a cabo. Al dar las 11:30, Carlos se acercó a mi hijo y a mí, y juntos nos dirigimos hacia nuestro hogar. Desde entonces, no podía dejar de pensar en lo que había pasado con Diego,
lo cual me causaba cierta angustia. Se dieron cuenta de que presenciar lo que presencié me resultó asombroso, lo que desencadenó en mi mente la creación de escenas inefables con Diego. Los días transcurrieron y al acostarme, era inevitable que ese pensamiento rondara mi mente. Ya fuera durante la ducha o en los momentos íntimos con Carlos, la escena persistía en mi cabeza. Creía que con el transcurrir de los días, el incidente se desvanecería de mi mente, pero no fue así. Al contrario, se volvía cada vez más obsesivo, alcanzando niveles preocupantes. Un día, ya sin poder contenerme, propuse a Luis la idea de invitar a Diego a casa el viernes y permitirle quedarse a dormir. Por supuesto que Luis estuvo de acuerdo. Fui yo quien informó a mis cuñados sobre la estadía de Diego en mi hogar junto a Luis, asegurándoles que estaría pendiente de ellos y, como era de esperarse, le dieron su aprobación para quedarse. No tenía idea de la razón detrás de mi acción. Aunque me sentía preparada para emprender una acción, no organicé nada. Mi deseo era que Diego estuviera en casa y después decidiría qué hacer. Al llegar la tarde del viernes, Luis y Diego se reunieron para disfrutar juntos, ya sea jugando videojuegos o dedicándose a sus actividades preferidas. Intentaba disimular mi ansiedad. Desconozco la respuesta. Tal vez simplemente tendría que haber dejado de pensar en eso. La noche parecía haberse alargado más de lo habitual. La protagonista, sentada en el sofá, miraba la pantalla del televisor sin poder concentrarse. Sus pensamientos seguían corriendo descontroladamente, como un torrente que no encontraba manera de detenerse. Aunque intentaba hacer un esfuerzo por relajarse, algo en su interior no la dejaba en paz. El peso de la confusión era palpable, y su mente se encontraba atrapada entre lo que había sucedido y lo que aún no entendía. Carlos llegó a casa a las 11, tal y como siempre lo hacía. Estaba exhausto, como si todo su ser hubiera quedado vacío tras un día largo y difícil. La rutina era reconfortante en muchos aspectos, pero esta vez algo era diferente. Cuando entró, se dirigió directamente a su habitación, sin decir mucho más que «Hoy fue un día largo, necesito descansar». La familiaridad de la escena, de alguna manera, no le dio paz, sino que aumentó su sensación de desconcierto. Sabía que debía estar tranquila, que todo volvería a la normalidad, pero no podía sacudirse esa sensación de inquietud. Mientras Carlos descansaba, la protagonista no encontraba consuelo. Luis y Diego estaban ocupados en la sala, inmersos en sus conversaciones sobre sus juegos y anécdotas, pero ella no lograba prestar atención a lo que decían. La voz de Diego y las risas de Luis eran solo ecos en su mente. Su cabeza no dejaba de dar vueltas, las imágenes de los últimos días se mezclaban y se distorsionaban. Sentía que no podía confiar en lo que veía ni en lo que pensaba. Era como si una niebla cubriera sus ojos y no pudiera ver claramente lo que estaba frente a ella. Tal vez todo lo que estoy pensando no es real, pensó para sí misma. Tal vez lo que ocurrió en casa de Diego fue simplemente una ilusión, algo amplificado por mi estado. Intentó convencerse de que todo era producto del cansancio, de un mal momento o de alguna confusión que su mente había creado. Pero incluso mientras lo pensaba, la sensación de incomodidad persistía. Las horas avanzaron lentamente, y la noche se alargó más de lo esperado. Ya eran casi las 2 de la madrugada cuando los ruidos en la sala se apagaron. Luis y Diego, probablemente ya dormidos, dejaron de hablar. La protagonista se levantó, sintiendo el peso de su cansancio, y subió las escaleras. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si estuviera arrastrando un saco de piedras. Llegó a su habitación, cerró la puerta detrás de ella y se dirigió al baño, intentando sacudirse el malestar que la acompañaba. El agua fría sobre su rostro fue un intento desesperado por despejarse. Mientras se cepillaba los dientes, intentaba calmarse, pero su mente no la dejaba. «¿Qué está pasando conmigo?», se preguntó. Cada vez más se cuestionaba si todo lo que había experimentado en los últimos días era real o si se había dejado llevar por la confusión y la bebida. Solo fue un mal momento, se repitió en voz baja, tratando de calmarse. Pero esa repetición, que debería haber sido reconfortante, no lograba disipar la niebla que envolvía su mente. La incertidumbre se había instalado en su interior, y el silencio de la casa solo lo hacía más denso,
más pesado. Intentó enfocarse en lo que la rodeaba, en lo cotidiano, pero el aire a su alrededor parecía estar cargado de algo inexplicable, como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo se hubiera congelado en ese instante de duda y confusión. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Un cambio sutil, pero profundo. La atmósfera en la habitación se tornó densa, casi palpable. Como si una presencia estuviera allí, a su lado, observándola. No podía ver nada, pero lo sentía. No era miedo puro, sino una mezcla de desconfianza y curiosidad, algo entre la certeza de estar siendo observada y la incertidumbre de que o quién estaba allí. Su piel se erizó al instante. Y luego, sintió un toque. Unas manos se posaron sobre su cintura con tal familiaridad que, por un breve instante, se permitió pensar que era Carlos. La forma en que las manos se ajustaron a su cuerpo, como si conocieran cada rincón de su ser, le pareció reconfortante, casi amorosa. Pero en el mismo segundo, la realidad la golpeó con fuerza. No era él. Carlos estaba en su habitación, ajeno a lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento. El frío se apoderó de su cuerpo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, como si cada célula de su cuerpo estuviera alerta, reconociendo algo que no debía estar ahí. En su pecho, el corazón comenzó a latir más rápido, sin control, como si quisiera escapar de su cuerpo. No, esto no puede estar pasando, pensó, pero las palabras se sintieron vacías, como si no pudieran calmar el torbellino que se desataba dentro de ella. Cerró los ojos con fuerza, buscando en la oscuridad de su mente alguna explicación lógica, pero no la encontró. Era como si el tiempo se hubiera suspendido, dejándola atrapada en ese instante, en ese contacto extraño que no podía comprender. La voz que escuchó a sus espaldas solo sirvió para aumentar la confusión que la envolvía. Cometí un error, dijo con una calma que no coincidía con el torbellino que ya sentía en su interior. Era una voz suave, casi susurrante, pero la forma en que las palabras se deslizaban en el aire era como un filo, cortante, desestabilizadora. No entendía qué estaba pasando, pero había algo en la atmósfera que le decía que no debía estar ahí, que algo no estaba bien, pero su cuerpo permanecía inmóvil, como si hubiera sido paralizado por una fuerza invisible. Su mente intentaba racionalizar lo que ocurría, pero no podía. Era como si una parte de ella se negara a aceptar lo que estaba sucediendo, mientras otra parte lo absorbía con fascinación y miedo a la vez. En un parpadeo, la situación cambió. La sensación de estar atrapada entre lo real y lo irreal se intensificó. El caos interno que la invadía se convirtió en una tormenta de sensaciones que no podía procesar. Era como si todo lo que había conocido hasta ese momento, cada certeza que había tenido, comenzara a desmoronarse lentamente, dejándola sin anclaje. Estaba atrapada en un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. El miedo, la confusión, la desesperación, se mezclaban con una extraña sensación de fascinación, como si lo que estaba ocurriendo fuera más grande que ella, algo incontrolable que había tocado su vida. ¿Qué está pasando?, se preguntó, pero al hacerlo, se dio cuenta de que no tenía respuesta. Ya no sabía lo que era real y lo que no lo era. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa la sacó de sus pensamientos, rompiendo la concentración que había en sus emociones. La luz de la pantalla brilló en la oscuridad. Un mensaje de texto. «¿Estás bien?», decía Carlos, preguntando por ella. Las palabras parecían resonar en sus oídos, pero no alcanzaban a penetrar en su mente de la manera que normalmente lo harían. Algo dentro de ella se revolvió, una sensación incómoda que no lograba identificar, pero no podía responder. Las palabras no salían de su boca, atrapadas en su garganta, como si algo las impidiera escapar. No sabía qué decir, no sabía qué sentía, y lo que más le aterraba era la sensación de estar completamente perdida en ese momento. Con el cuerpo tenso, casi rígido por la confusión, se sentó en el borde de la cama. El silencio de la casa se sentía abrumador. Esto no es mi vida, pensó, pero la idea de cambiar algo, de tomar una decisión, se sentía tan lejana como un sueño distante. Las preguntas seguían rondando en su mente, pero no encontraba respuestas. Todo se había vuelto más complicado, más confuso.
La única respuesta que parecía existir era seguir adelante, aunque no sabía dónde la llevaría este camino, uno que se sentía cada vez más ajeno, más fuera de su control. Cada paso que daba parecía llevarla más lejos de sí misma, y no había forma de detener el curso de los eventos que se deslizaban entre las sombras.